El Mundial de Fútbol celebrado en 1994 fue el primero en disputarse en Estados Unidos. La principal potencia global finalmente cedía ante el deporte que ellos insistentemente siguen llamando soccer. Con la caída del bloque comunista, la desintegración de la Unión Soviética y el inicio de un proceso de globalización capitalista, los Yankees celebraban siendo los anfitriones del espectáculo deportivo con mayor popularidad del mundo. Sin embargo, la cita mundialista tuvo algunos importantes ausentes. Hoy presentamos Inglaterra, afuera del Mundial de Estados Unidos 1994. La mayoría de los ingleses tiene un grato recuerdo del Mundial de Italia 90. Aunque no salieron campeones, fueron protagonistas y alcanzaron las semifinales, perdiendo por penales ante Alemania. Aquel seleccionado además demostró dejar todo en la cancha y el público inglés reconoció a los jugadores que después de mucho tiempo lograron jugar los 7 partidos. Finalizado el torneo, el entrenador Bobby Robson, tras 8 años en el cargo, fue reemplazado por Graham Taylor, encargado de conducir a la selección inglesa para el periodo 90-94. Taylor se había ganado el buzo de DT gracias al formidable trabajo realizado con Watford y Aston Villa en la década del 80. En el caso de Watford, consiguió ascender al equipo desde la 4ª división hasta alcanzar la máxima categoría en tan solo 5 años, en donde logró el subcampeonato del torneo, así como también ser finalista de la FA Cup de 1984. Ambos procesos llamaron la atención de la dirigencia de la Football Association, que tras el Mundial de Italia no dudaron en convocarlo para que Taylor sea condecorado o condenado con la dirección técnica de la selección de Inglaterra. Sin embargo, la prensa era más cauta y suspicaz respecto de Taylor, argumentando su carencia de títulos en la primera división y su casi nula experiencia en competencias europeas internacionales. Lo cierto es que el nuevo ciclo hacia el Mundial de Estados Unidos renovaba la ilusión. Era el certamen para demostrar que Inglaterra podía ser nuevamente protagonista, pero la Eurocopa de 1992, celebrada en Suecia, encendió las alarmas. Los ingleses quedaron afuera en la fase de grupos, en el último lugar, empatando 2 partidos y perdiendo el tercero contra los suecos, convirtiendo apenas un solo gol. Además, Taylor sustituyó a Gary Lineker, el icónico delantero inglés que lideró al equipo en los mundiales de 1986 y 1990, cuando todavía faltaban varios minutos para el final, siendo ese el último partido que el crack nacido en Leicester jugaría para su selección. Tras el fracaso en el torneo europeo, la prensa sensacionalista ya apuntaba sus cañones contra Taylor por sus desacertadas decisiones tácticas. Algunos medios lo apodaron turnip, que en inglés quiere decir nabo, mofándose por su parecido físico con el vegetal. Taylor, además, debía ser el encargado de liderar un recambio generacional de jugadores. Gary Lineker, Peter Shilton o Terry Butcher, que habían participado del ciclo de Bobby Robson, se retiraban de la selección para dar paso a otras figuras como Paul Gascoigne, Ian Wright, John Barnes y David Platt, entre otros. Inglaterra contaba con un plantel competitivo y a pesar de la floja Eurocopa, se suponía que clasificaría sin sobresaltos al Mundial de Estados Unidos, ya que era la favorita junto a Holanda a quedarse con el primer lugar del Grupo 2, que también compartía con Noruega, Polonia, Turquía y San Marino. Incluso quedando en el segundo lugar, los ingleses también se asegurarían un lugar entre los 24 participantes de la Copa del Mundo. Sin embargo, el debut en las eliminatorias no fue auspicioso. Empate de local ante Noruega, que se iba a convertir en el tercer equipo en discordia, junto a Países Bajos e Inglaterra, quienes obviamente eran los candidatos naturales para clasificar. Pero después del empate inicial, comenzó una seguidilla de predecibles victorias. 4-0 a Turquía, 6-0 a San Marino, 2-0 a Turquía nuevamente. A pesar de los triunfos, los problemas para Taylor continuaban. Las lesiones lo privaban de contar con jugadores como el capitán Stuart Pearce y el joven Alan Shearer. Pero el 28 de abril de 1993, Inglaterra debía conseguir la victoria de local ante uno de los rivales directos, Holanda. El partido arrancó bien. En 25 minutos ganaba 2-0. David Flanagan.
Sin embargo, Bergkamp descontaría con un golazo a 10 minutos del final del primer tiempo y a falta de 3 minutos para que termine el partido, los holandeses son beneficiados claramente por el árbitro que les regala un penal sobre una falta que ocurrió afuera del área. Ese grosero error arbitral influiría radicalmente en la clasificación de los ingleses. Para colmo, Paul Gascoigne, la principal figura del equipo, tuvo que ser reemplazado por un codazo en el rostro. La clasificación se tornó aún más dramática porque a la siguiente fecha Inglaterra volvía a dejar puntos claves en el camino, al empatar de visitante con Polonia, para luego ser derrotada en Oslo por Noruega, en un partido decisivo para los nórdicos que con el triunfo aspiraban seriamente a quitarle la clasificación a los ingleses. En la fecha siguiente, Taylor volvió a respirar cuando pudo ganarle 3-0 a Polonia para llegar con vida a una finalísima adelantada ante Holanda en Rotterdam, ya que Noruega encabezaba el grupo con 12 puntos, mientras ingleses y holandeses se encontraban detrás con 11. El tema es que los noruegos tenían prácticamente los 2 puntos asegurados porque se enfrentaban a una Polonia ya eliminada y sin intenciones de competir, mientras que Inglaterra y Holanda chocaban entre sí y quien perdiera quedaría prácticamente afuera del Mundial a una fecha del final de la eliminatoria. El 13 de octubre de 1993, los holandeses consiguieron una valiosísima victoria por 2-0 sobre Inglaterra y ese triunfo significó el boleto a Yanquilandia, provocando una catástrofe en el seleccionado inglés que quedaba herido de muerte y virtualmente sin chances de clasificar. En la última fecha, los ingleses debían golear a San Marino, algo completamente posible, pero ya no dependían de sí mismos y debían esperar un milagro en Polonia, que Holanda cayera derrotada. Sin embargo, ni bien se inició el partido, ocurre lo imposible. San Marino convertía el gol más rápido de una eliminatoria mientras los ingleses observaban atónitamente lo que estaba pasando. De todos modos, Inglaterra conseguiría golear por 7-1 a San Marino, pero toda esperanza de clasificar ya era estéril. Holanda le ganó a Polonia sin sobresaltos y Noruega se dio el lujo de perder el único partido y aún así terminar en el segundo puesto, clasificando al Mundial de Estados Unidos. Es casi una obviedad mencionar que los tabloides ingleses destruyeron tanto a los jugadores como a Graham Taylor, quien nunca pudo sacarse de encima las críticas permanentes por su estilo de juego. Con la eliminación de Inglaterra, el ciclo de Taylor estaba terminado. El Mundial de Estados Unidos no contaría con una de las históricas selecciones cuya última ausencia en una Copa del Mundo había ocurrido en Argentina 1978. Cabe destacar que gran parte del material que estuvieron viendo pertenece al documental titulado Do I Not Like That? An Impossible Job, publicado en 1994 y que acompaña todo el proceso de Graham Taylor al frente de la selección inglesa. Aquellos que quieran verlo completo se encuentra disponible en el enlace en la caja de descripción. Hoy, en Historias de la Copa del Mundo, recordamos Inglaterra, afuera del Mundial de Estados Unidos 1994.